Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Antes de comenzar nuestro estudio para el episodio de hoy, que corresponde a Josué, capítulo número 9, queremos invitarle a que prepare su entorno para estudiar con nosotros. Lo que le estamos queriendo decir es que usted tenga la oportunidad de apartarse, hacer una pausa de lo que está haciendo, prepare su Biblia o sus Biblias. Digo esto porque hay hermanos que tienen una Biblia para leer y otra Biblia para estudiar. Esta la utilizan generalmente para dejar huellas, marcas, subrayarlas. Si usted es de ese tipo de personas, prepárelas. También es importante una libreta de notas para ir anotando algunos puntos que vamos a ir comentando en nuestra investigación y que usted puede allí dejar plasmado en una frase, en un punto relacionado a Josué capítulo número 9. Luego, esa misma libreta de notas le va a servir para hacer un bosquejo que vamos a ir dictándole y usted va a ir cotejando, apuntando y observando en el capítulo que hoy vamos a estudiar. Esto es el rollo del libro. Esperamos que usted hoy nos acompañe en el estudio que a continuación le presentamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque el rollo del libro comienza ahora. Le invitamos a abrir su mente y tener un corazón receptivo, pues nos acercaremos a conocer de Dios, la vida y la naturaleza del hombre en el siguiente espacio de la lectura bíblica. en la versión española la lectura de hoy, Josué capítulo 9. Cuando los reyes de Cisjordania, de la montaña de Cefela y de toda la costa del mar grande hasta la región del Líbano, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, se enteraron de esto, se aliaron para hacer frente juntos a Josué y a Israel. Por su parte, los habitantes de Gabaón, que se habían enterado de cómo había tratado Josué a Jericó y de Jai, recurrieron a la astucia. Se proveyeron al efecto de víveres tomando alforjas viejas para sus asnos y odres de vino viejos, rotos y recocidos. Se pusieron también ropas usadas y sandalias viejas y remendadas. El pan que llevaban para su sustento era todo el seco y desmigajado. Llegaron al campamento de Gilgal, donde se encontraba Josué, y le dijeron a él y a los demás israelitas: venimos de un país lejano y queremos hacer un pacto con vosotros. Los israelitas replicaron a aquellos jebeos: y si habitáis en nuestro territorio, ¿por qué en tal caso no podemos hacer un pacto con vosotros? Respondieron a Josué: siervo tuyo somos. Josué les preguntó: ¿quién sois y de dónde venís? Le respondieron: tus siervos vienen de muy lejana tierra, atraídos por la fama del Señor tu Dios, pues hemos oído hablar de él, de todo lo que él ha hecho en Egipto, y de cómo ha tratado a los dos reyes amorreos en Transjordania, en Sihón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que vivía en Astarot. Nuestros ancianos y los habitantes de nuestra tierra nos indicaron que tomásemos provisiones para el viaje y saliéramos a vuestro encuentro diciéndonos: somos vuestros siervos y queremos hacer un pacto con vosotros. Mirad, este es el pan que traemos, estaba caliente el día en que nos aprovisionamos de él en nuestras casas y decidimos venir a vuestro encuentro. Ahora está duro y hecho migas.
Estos sobres de vino que eran nuevos cuando los llenamos ahora están rotos. Nuestras sandalias y nuestros vestidos están gastados a causa de un camino tan largo. Los israelitas, sin consultar previamente al Señor, aceptaron los obsequios que les traían los viajeros. Josué concertó con ellos un tratado de paz y se comprometió a conservarle la vida. Igualmente, se lo juraron a los jefes de la comunidad. Pero a los 3 días de cerrado el pacto, los israelitas se enteraron de que venían cerca y habitaban en el territorio de Israel. Partieron pues los israelitas del campamento y en 3 días llegaron a las ciudades gabaonitas, que era Gabaón, Kefirá, Beereot y Kiriat Jearim. Pero los israelitas no los mataron, porque así lo habían jurado a los jefes de la comunidad por el Señor Dios de Israel. Entonces toda la comunidad comenzó a criticar a los jefes, que se explicaron así ante la comunidad reunida. Puesto que se los hemos jurado por el Señor Dios de Israel, no podemos hacerles ningún daño. Tenemos pues que respetarle la vida, si no queremos que descargue sobre nosotros la cólera por el juramento que les hemos hecho. Y añadieron los príncipes: que conserven la vida, pero que sean leñadores y aguadores para toda la comunidad. Conforme a esta decisión de los jefes, Josué convocó a los gabaonitas y les dijo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo que vivís muy lejos de nosotros, siendo así que habitáis en nuestro territorio? Que la maldición caiga sobre vosotros, de manera que nunca dejéis de servir como leñadores y aguadores de la casa de mi Dios. Los gabaonitas respondieron a Josué: nosotros tus siervos conocíamos lo que el Señor tu Dios había dicho a Moisés su siervo, a saber que os entregaría todo este país y exterminaría a vuestra llegada a todos sus habitantes. Así que cuando llegasteis temíamos mucho por nuestras vidas y por eso hemos actuado así. Ahora estamos en tus manos y puedes hacer con nosotros lo que te parezca bien justo. Ahora estamos en tus manos y puedes hacer con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Y esto es lo que Josué hizo con aquellos en aquel día. Lo libró de parecer a manos. Y esto es lo que Josué hizo con ellos aquel día. Lo libró de parecer a mano de los israelitas, pero los destinó a ser leñadores y aguadores de la comunidad y del altar del Señor en el lugar que el Señor había de elegir. Y esta es su ocupación hasta el día de hoy. Siga disfrutando de El Rollo del Libro. El Rollo del Libro. Por Radio Vea. En El Rollo del Libro damos datos sobre la lectura que hemos tenido. Ya que hemos leído, nos tomamos la tarea de considerar reflexiones, comentarios y datos para que usted aprenda cosas importantes y que eso le sirva para ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Nos emociona leer la Biblia, pero también estudiarla. Continuamos con más del Rollo del Libro. Le invito a que tenga usted ahí a la mano su libreta de notas, su lapicero y vaya escuchando esta serie de comentarios. Todo aquel comentario que le llame la atención, digno de ser analizado, digno de ser investigado, profundizado, apúntelo en su libreta de notas. Todo lo que vamos a comentar tiene que ver con lo leído anteriormente en Josué capítulo número 9. Arrancamos diciéndole que la victoria de Josué sobre Jai fue notoria por toda Canaán. Cuando los reyes oyeron al respecto, todos ellos, tanto los de las montañas como los de los llanos, así como los de la costa, decidieron unir sus fuerzas para pelear contra Israel. Así arranca el verso 1. Ellos hicieron una alianza de naciones que incluía a los heteos, amorreos, cananeos, heveos, fereceos y jebuseos. Todos estos se unieron con un propósito: pelear contra Israel.
Más adelante vamos a analizar esta alianza de naciones. Prosiguiendo entonces, ahora este grupo de personas procedentes de Gabaón, ellos no se unieron a esa alianza de fuerza contra Israel, sino que tuvieron otro plan. Y el versículo 4 nos dice que ellos usaron de astucia y decidieron engañar a Israel para que ellos los protegieran. Con el objetivo entonces de engañarlos, los gabaonitas le enviaron a Josué una delegación. Estos traían asnos cargados de sacos viejos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Verso 4 lo dice. Verso 5 nos habla de que los hombres iban con sandalias recocidas, ropas viejas, panes y alimento mohosos o secos. Verso 6 habla de que cuando ellos llegan al campamento de Israel, les dicen que venían de tierras lejanas para hacer una alianza con ellos. Y es que los gabaonitas sabían que los israelitas no harían trato con ninguna nación de la región en la que ellos querían establecerse. Habiendo oído del poder de Dios que obraba a través del pueblo de Israel, estos no creían tener oportunidad de vencerlos con su ejército. Su único chance entonces de sobrevivir ante el ejército israelita era pensar que ellos pudieran hacer una alianza, y para ellos engañarlos fue la opción que podría desatar un tratado de paz y de esa manera salvarse. Israel entonces encontró sospechoso que los gabaonitas les pidieran hacer un tratado de paz, y por eso en el verso 7 empieza una serie de afirmaciones y de preguntas. Por ejemplo, dice, quizás habitáis en medio de nosotros. Ahí está la sospecha. Y viene una pregunta, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Luego note que en el verso 8 Josué les pregunta de dónde venían, y ellos les responden que venía de tierras muy lejanas y que desde allá habían escuchado acerca de las maravillosas obras de Dios. Mencionaron también muy en particular la obra de Dios en Israel, en Egipto, y lo que había hecho Dios en el Jordán con los reyes, versículo 10. Estamos del capítulo 9 de Josué. Luego en el verso 11, los gabaonitas le dicen a Josué que les van a llevar provisiones y van a visitar a Israel con el objetivo de hacer una alianza con ellos. Ellos les aseguran a Josué que venían de tierras lejanas y que también querían mantener relaciones amistosas con ellos. Para probar que venían de muy lejos, los gabaonitas le muestran a Josué sus provisiones. Y en el verso 11 dice que cuando salieron de sus hogares, ellos se lo afirman, el pan estaba caliente, pero ahora está mohoso. Verso 13 nos muestra que les enseñan sus ropas y sus sandalias desgastadas y sus cueros de vino, diciéndoles que estos se habían desgastado durante el viaje. Todo esto, mis hermanos, es una idea para engañar al pueblo de Israel. Seguidamente, en el verso 14, nos habla que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de Gabaón y, ojo acá, no consultaron al Señor. Este verso es bien importante en este capítulo. Josué toma una decisión basada en las apariencias. Él vio el pan, los cueros de vino, las ropas, las sandalias de estos gabaonitas y creyó en ellos. Tomó una decisión basada en lo que vio con sus propios ojos y por eso no consultó a Dios acerca de esa decisión. Por eso terminan engañados. Hermanos, la realidad de este punto es que las cosas no siempre son lo que parecen. Algo puede parecer perfecto según la perspectiva humana, y aún así conducirnos en un gran error o al mismo pecado. No siempre podemos confiar en nuestra lógica o en nuestra visión, en nuestra vista, quise decir. Esa es la razón por la cual necesitamos la dirección de Dios para nuestras vidas. Recordemos que Satanás es especialista en engañarnos. Él puede hacer que las cosas parezcan muy buenas, pero al final caeremos en una trampa. Vemos acá entonces el propósito de Dios para Jericó era que toda la ciudad fuera destruida.
Sin embargo, cuando fueron a Jai, Dios permitió que su pueblo tomara de la ciudad ganado. Ambos casos habían propósitos diferentes. Josué necesitaba, mis hermanos, la dirección del Señor para cada situación, pero en este tercer caso con los gabaonitas no tomó dirección. Recordemos que en el capítulo anterior Josué escribió la ley de Dios en 2 tablas de piedra, ¿se recuerda? El pueblo se paró delante del monte Ebal y del monte Gerizim y pronunciaron bendiciones sobre todos los que obedecieran la ley de Dios y maldiciones para quienes desobedecieran. Ahí vemos con claridad que si el pueblo de Dios quería ser bendecido, debía de vivir en obediencia a la palabra de Dios escrita. Sin embargo, lo que vemos aquí, más allá, es que el pueblo de Dios, en vez de ser obediente a la palabra, ser sensible a su dirección, no encontraron o buscaron otra alternativa, su propia intuición, apreciación. Debido a eso, Josué, al no buscar la voluntad de Dios para esta situación, caen en el engaño y hacen una alianza. Eso lo dice el verso 15. Dentro de 3 días más tarde, los israelitas lo iban a descubrir. Se iban a enterar que los habían engañado, pues realmente los gabaonitas vivían frente a ellos. Verso 16. Cuando Israel descubrió eso, partió para las ciudades de Gabaón. Según el mapa, Bereot, Cafirá y Kiriat Jearim. Ellos se enfrentaron a estas ciudades, pero no las atacaron porque sus príncipes habían hecho una alianza con ellos. Eso lo dice verso 18. Luego en el verso 19 nos habla de una murmuración a causa del engaño. El pueblo se dio cuenta y los líderes debían cumplir con su tratado y no podían dañar a los gabaonitas. Creo que tenemos que reflexionar, ya que en estos días muchas promesas se rompen tan fácilmente y necesitamos aprender de esta historia. Es verdad que ellos fueron engañados. Su alianza se basó en una información falsa, pero ellos se comprometieron a vivir en paz con sus enemigos, los gabaonitas. El Señor escuchó lo que prometieron y los hizo responsable de su compromiso. Y aquí quiero hacer un comentario. Hay ocasiones en nuestras vidas en las que hacemos promesas tontas y luego cuando nos percatamos de lo que hemos hecho, pues ¿sabe qué hacemos? Nos resulta fácil librarnos de ellas. Sin embargo, la realidad es que Dios espera que seamos cabales con nuestra palabra, hermanos. Él esperaba que Israel fuera cabal a la promesa que le había hecho a Gabaón. Y nosotros también esperamos eso. Dios espera que los esposos sean fieles a las esposas, aun cuando las cosas no estén saliendo bien. Dios espera que los que emprenden negocios sean fieles a su compromiso, aun cuando descubran que en el proceso estén perdiendo. Israel fue fiel a su palabra, aun cuando no le convenía. Yo creo que Dios espera lo mismo de nosotros hoy. Pero sigamos, verso 20. Encontramos que los líderes de Israel se percatan de que habían hecho un juramento a Gabaón, así que no podían retractarse. La única alternativa que tenían ahora era dejarlos vivir. Solo que deciden hacerlos sus siervos. Y a partir de aquí, los gabaonitas servirían como leñadores y aguadores para Israel. Eso lo dice verso 21. Vamos al 22. Ahí vemos a un Josué llamando a los gabaonitas para pedirles cuentas por sus acciones. Les dice que por ese engaño ellos estarían bajo maldición y tendrían que vivir a partir de ese momento como siervos de Israel. Lo dice en el verso 23. La respuesta de estos gabaonitas a Josué es que ellos tuvieron temor del Dios de Israel porque sabían que Él les había prometido a su pueblo toda la tierra. Y es por eso que se sometieron voluntariamente como siervos de Israel. Eso lo dice verso 24 y verso 25.
Y aunque les perdonaron la vida, los gabaonitas sufrieron las consecuencias de sus actos. Hermanos amados, para cerrar nuestro comentario, este es un gran capítulo y este nos recuerda la importancia de buscar la dirección del Señor en todo lo que hacemos. Nos recuerda que nuestra lógica humana no es segura y puede guiarnos al error. Nos recuerda de una manera poderosa la importancia de mantener nuestra palabra, nuestras promesas, aun cuando no nos resulte conveniente. Así que aprendamos en este capítulo sobre estas cosas y pidámosle a Dios un mayor discernimiento para no ser engañados, para que Él nos ayude a confiar menos en nuestra sabiduría y más en su dirección, y sobre todo pidámosle para que nos ayude a cumplir nuestros compromisos y promesas. Amén. Regresamos con más de El Rollo del Libro. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Vamos a comenzar la realización de nuestro bosquejo. ¿Están listos? 4 pasos vamos a desarrollar. Nosotros vamos a ir guiándole, vamos a ir qué hacer, qué escribir, qué subrayar, de tal manera su Biblia lista, su libreta de notas, su lapicero y mucha concentración. Comienza acá el primer paso. Averigüemos de qué nos habla el capítulo 9 de Josué. Por lo regular, un capítulo de cualquier libro de la Biblia nos regala de 2, 3, 4 temas dependiendo del tamaño. Y muy rara vez un capítulo entero se dedica a un acontecimiento. Esta es la ocasión. Por eso es que las lecturas de la Biblia son básicas. El comentario y la investigación también es importante porque pues ya nos dimos cuenta que a lo largo de estos 27 versículos hay un solo tema que predomina en Josué capítulo número 9 y es el engaño de los gabaonitas. Ese es el tema de todos estos 27 versículos. Apúntelo entonces en su libreta de notas. Tema principal de Josué 9, el engaño de los gabaonitas. Escríbalo así o escríbalo en otras palabras, pero que le dé esa idea.
que los gabaonitas predominan en todo el capítulo, pero también su engaño. Aquí cerramos entonces el primer paso. Segundo paso, vamos a desglosar todos estos 27 versículos en bloques, como podemos llamarles bloques o subtemas. Usted allí prefiera cómo llamarles, pero tiene que ir apuntando debajo del tema principal. Y después de haber observado, analizado, vemos acá, para entender en qué consistió este engaño de los gabaonitas, vamos a armar 6 bloques o 6 subtemas. Apunte el primero, número 1. El primer subtema abarca los primeros 2 versículos de Josué 9. A este primer bloque le vamos a llamar alianzas en contra de Israel. Eso lo narra el verso 1 y el verso 2. Alianzas en contra del pueblo de Israel. Primer subtema. Vamos al segundo subtema o segundo bloque. Apunte esto. La estrategia gabaonita. La estrategia gabaonita. Acá este subtema abarca verso 3, 4, 5 y 6. 4 versículos que nos va a narrar qué es lo que hicieron los gabaonitas. Es decir, los fereceos, heveos y jebuseos decidieron ir a hacer frente a Israel. Pero los gabaonitas dijeron no hagamos alianza con estos fereceos, cananeos, amorreos, heteos. Hagamos mejor una alianza con Israel. Y ahí esos versos del 3 al 6 nos habla de cuál fue su estrategia. Vamos al subbloque 3 o bloque 3. Observe desde el verso 7 al verso 13. Estos versos nos van a describir las intrigas de los gabaonitas o la historia que plantean los gabaonitas. En el bloque anterior hablamos de la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? El engaño. Lo comentamos. Pero del verso 7 al verso 13 nos describirá Josué cuál fue la historia o la intriga que planearon para hacer engañar a Israel. Muy bien, llevamos entonces 3 bloques. Vamos al cuarto. Este cuarto bloque abarca 2 versículos. Así que apunte allí en su libreta de notas el cuarto subtema o bloque. Apunte esto. Israel cae en el engaño. Ahí vamos con la secuencia. Israel cae en el engaño. ¿Qué engaño? De la estrategia gabaonita, ya que varias naciones deciden enfrentar, los gabaonitas no van por ese camino, sino deciden hacer alianza usando un engaño. Y en el bloque anterior nos hace saber cuál fue la forma, la historia. Y verso 14 y 15, tristemente, Israel le compra la historia a los gabaonitas. Llevamos 4 temas. Vamos al penúltimo, quinto bloque, quinto subtema. Arranca del verso 16 y cierra en el verso 20. Todos estos versículos nos hablan sobre cómo Israel descubre que han sido engañados. Apunte esto en su libreta de notas. Subtema 5, Israel descubre el engaño. ¿Quiere usted ver cómo Israel descubre el engaño? Pues del 16 al 20 nos lo presenta. Y cierra el capítulo 9 de Josué del verso 21 al verso 27 con la descripción, y lo vamos a ver como sexto subtema o sexto bloque, el castigo por el engaño. Apunte ese sexto subtema en su libreta de notas,
castigo por el engaño. De tal manera que usted a estas alturas su bosquejo debería de decir así. Josué 9 nos habla del engaño de los gabaonitas. Les mencioné el tema principal. ¿En qué consiste? Primero, en una alianza de varios pueblos contra Israel. Segundo, la estrategia del pueblo de Gabaón. Tercero, la historia que presenta o las intrigas de los gabaonitas. Cuarto, la descripción de cómo Israel cae en el engaño. Quinto, cómo Israel descubre que ha sido engañado. Y sexto, el castigo que reciben los gabaonitas por haber engañado a Israel. Con estas 6 cosas ya entendemos más ampliamente el capítulo 9, los 27 versículos. No es lo mismo memorizar 27 verdades que 6. Ahí es la idea del bosquejo. Muy bien, con esto cerramos entonces nuestro segundo paso. Vamos al tercero. Ahora va a poner atención en este tercer paso, mi hermano, a su Biblia, porque va a subrayarla. Bueno, para aquel que la subraya. Pero si usted no decide subrayar, a la par de los subtemas le va a poner un número, que es el versículo que corresponde a cada subtema. Déjeme explicarle que es importante que nosotros cotejemos, comprobemos que nuestros subtemas tengan toda la relación con el texto bíblico. No olvide que los subtemas son el resultado de las lecturas que hemos tomado de Josué 9 y también de el comentario que hemos investigado y ustedes lo escucharon. Entonces uno va formando una idea general. Para recordar esa idea general, vamos haciendo esos 6 bloques. Pero esos 6 bloques tienen que conectar, tienen que comprobarse con un texto bíblico de Josué 9. Si se comprueba, si tiene relación mi subbloque con un texto bíblico, con el bloque bíblico, entonces hice correctamente el ejercicio de mi bosquejo. Pero si no coincide, es porque observé mal y hay que corregir algo. Vamos entonces a cotejar los 6 subbloques. Si usted subraya, yo le voy a decir que subrayar, y si usted apunta, yo le voy a decir que apuntar. Voy a repasar los 6 subbloques o bloques que tomamos, pero vamos a ir leyendo los versos que hilan, conectan, relacionan ambos. Vamos al primero. La alianza en contra de Israel. Aquí debemos encontrar en los versos 1 y 2 una frase o un versículo completo que nos justifique que hubo una alianza de naciones contra Israel. Los 2 versos no lo narra. Pero aquí viene. Si usted va a subrayar, subraye el versículo 2. Y si usted va a apuntar en su libreta de notas a la par de 1, alianza en contra de Israel, ponga VS 2, que significa verso 2. Escuche, le leeré. Se concertaron, estoy leyendo la versión Reina y Valera, para pelear contra Josué e Israel. Eso es lo que dice el verso 2. Ya que el verso 1 nos especifica quiénes se concertaron. Entiéndase concertar como se unieron, se confabularon, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Entonces sí está relacionada la alianza en contra de Israel con la verdad de los versos 1 y verso 2. Muy bien. Vamos ahora al bloque 2.
Dijimos acá, el bloque 2, la estrategia gabaonita. Versos 3 al verso 6 aparece todo ese segundo bloque. Si usted subraya, va a tener que subrayar el verso 4. Y si usted apunta en su libreta de notas, va a tener que poner a la par de estrategia gabaonita VS4. Porque es el verso 4 que conecta con este subtítulo, estrategia gabaonita. Les leo. Usaron su astucia, pues fueron y fingieron embajadores y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Observe cómo empieza el verso. Usaron astucia. Bueno, aquí ya nos habla de la estrategia. ¿En qué consistió su astucia? Las siguientes frases del verso 4 no lo dice. Se hicieron pasar como por dioseros. Versículo 4. Entonces esa fue la estrategia. Vemos esa relación entre el subtema que pusimos, número 2, con el verso 4. Vamos bien entonces. Vamos al bloque 3. El bloque 3 le denominamos intrigas o historia de los gabaonitas. Dijimos que acá todo este bloque nos habla de la historia, cómo los gabaonitas presentaron o justificaron su estrategia. Y esto aparece del verso 7, verso número 13. Y aquí vamos a subrayar una frase de un solo verso, que va a ser una pregunta. Observe por favor el verso 7. Allí, en todo este verso, hay signos de interrogación. Lo que está en medio de los signos de interrogación es lo que hay que subrayar para quienes están subrayando. Para quienes apuntan en su libreta de notas a la par de 3 intrigas de los gabaonitas, escriba VS7. El verso 7 dice de la siguiente manera: y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de vosotros. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Aquí vemos cómo ya Josué, los de Israel, dijeron: bueno, esto está raro. Porque ahí empiezan a describir: es que fíjense que nosotros hemos oído de que Dios los sacó de Egipto y cómo han derrotado. Entonces, esa es la intriga. Pero al final, allí las huele Israel como: esto está raro. Ustedes lo que quieren es hacer una alianza. Se dieron cuenta, Israel tuvo frente a él la verdad. ¿Pero por qué no la tomaron? Aquí vemos lo que dijimos en el comentario, la importancia de consultar a Dios. Entonces vemos cómo esa frase del verso 7, el final del verso 7, coincide con las intrigas de los gabaonitas. Cuando usted escucha un relato y es bien claro y convincente, usted no pregunta. Pero cuando usted escucha una historia y usted, esto está raro, usted empieza a preguntar. Ok, vamos entonces al bloque 4. Son 2 versos, 14 y 15. Este bloque le titulamos Israel cae en el engaño. Eso es muy triste. Y el verso 15, su primera frase, sus primeras 2 frases, si usted subraya, hágalo. El verso tiene 3 frases. Si usted quiere subrayar todo, hágalo, pero pues nosotros acá subrayamos las primeras 2 frases. Si usted está apuntando en su libreta de notas a la par de 4, Israel cae en el engaño, escriba VS15. Les leo el verso 15. Y Josué hizo paz con ellos. Ahí ya cayó. Y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida.
Y sigue diciendo, también lo juraron los príncipes de la congregación. Muy bien. Vamos al bloque 5. Este le titulamos Israel descubre el engaño. Y del verso 16 al verso 20 nos narra todo ese momento. Pero si usted va a subrayar, por favor subraye el verso 16 completo. Y si usted va a apuntar en su libreta de notas, apunte a la par de 5, Israel descubre el engaño, VS 16. Se lo leo. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, escuche, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. ¿Cómo descubrieron eso? Empezaron ahí las habladas de alguien y eso fue creciendo, 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 de tal manera que llega a los líderes de Israel y a Josué diciendo, oigan, estos no son gente lejana, estos son los que viven ahí enfrente, los que vamos a ir a batallar. De esa manera descubrieron el engaño. Exactamente no nos dice la narración bíblica que alguien les fue a chillar y a decir, miren, los engañaron. No, no lo dice la Biblia. Lo único que dice que oyeron. Por ahí circulaba la voz. Pero fíjense, creo que sería interesante antes de proseguir que leamos otras versiones en este mismo verso para ver cómo otras versiones lo aprecian. Verso 16 en la versión traducción lenguaje actual dice, 3 días después de haber confirmado el pacto, los israelitas descubrieron que en realidad los gabaonitas eran vecinos suyos. Ahí no nos dice exactamente cómo lo descubrieron. En la Reina Valera sí dice, veamos la versión Dios habla hoy. Dice, los israelitas se enteraron. No nos dice cómo se enteraron, pero lo relaciona mucho como la versión Reina Valera. Hay una versión, esta, Nueva Biblia Viva. Escuchemos, 3 días se descubrió la estratagema. Bueno, todas las versiones no nos dicen cómo, pero lo descubrieron. Y entonces, cotejándolo, estamos bien en el bosquejo. Israel descubre el engaño y ahí vemos el verso 16. Por último, para cerrar este tercer paso, nos queda un bloque. El último, el 6. Lo titulamos Castigo por el engaño. ¿Qué pasó después de que descubrieron el engaño? Verso 21 al 27 nos narra eso. Pero el verso 23, si usted subraye todo el versículo, y si usted escribe su bosquejo en su libreta, a la par del subtítulo Castigo por el engaño, apunte VS 23. Yo se lo leo. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Me gustaría leer la Biblia versión viva. Ahora caerá una maldición sobre ustedes, dice. Desde este momento deben proporcionarnos esclavos que corten la leña y acarreen el agua para el servicio de nuestro Dios. Se amplía un poco más. Bien, mis hermanos, con esto cerramos esta dinámica de cotejar el texto bíblico con los títulos que le dimos a los bloques. Coinciden, gracias a Dios, coinciden todos. Significa que el trabajo de observación estuvo correcto. Nos falta el cuarto paso y este es el tiempo que corresponde para tomarlo. Bien, hermanos, este punto que vamos a desarrollar tiene que ver con una conclusión final, basados en una pregunta que hay que detallarla en nuestra libreta de notas de una forma breve, en una frase pequeñísima. ¿Qué aprendemos de todos estos 6 bloques, 27 versículos en cuanto a la temática el engaño de los gabaonitas?
piense por un momento y escriba en su libreta de notas en una frase muy pero muy pequeña la lección, lo que usted aprende. Le voy a dar un minuto para la reflexión y al retornar le compartiremos a usted lo que nosotros hemos aprendido. Muy bien, hermanos, estamos aquí para recordarles que si usted quiere interactuar con nosotros en este momento y poder saber su conclusión, todo aquel que nos comparta su conclusión, le vamos a retornar el bosquejo lo más pronto posible de Josué capítulo número 9 para que lo tenga ahí, lo coleccione. ¿Qué conclusión? Aquí quiero aclarar que hay varias conclusiones. Yo por lo menos saqué 3, 4 de ellas, pero elegí una, y esta es la que le comparto. Terribles consecuencias suceden cuando no consultamos a Dios. Lo repito, terribles consecuencias suceden cuando no consultamos a Dios. Qué gran lección, hermanos. Y esto a mí me pone a considerar en los problemas actuales que pueda yo tener, ya que la pregunta es ¿por qué los tengo? Y voy a ser honesto, muchos de ellos los tengo porque no consulté a Dios. Y lo mismo le puede suceder a usted. Le sucedió a Josué, al pueblo de Israel, y sigue sucediendo en este tiempo. Qué gran lección, hermanos, de verdad ha sido muy edificante. Y aquí finalizamos los 4 pasos de nuestro bosquejo. Estimados hermanos del rollo del libro, le invitamos a que si usted quiere tener una explicación personalizada de la forma como estudiamos la Biblia en el rollo del libro, no dude en ponerse en contacto con nosotros y lo que haremos es vía telefónica explicarle para que usted pueda entender. Nuestro deseo es que usted aprenda a estudiar la Biblia y se edifique en todo momento. Comuníquese con nosotros, le atenderemos y será un gusto el poder hacerlo. Acá les dejamos la forma de comunicación. Comuníquese con el rollo del libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones. Los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Hermano amado, damos gracias a Dios por este tiempo donde hemos podido compartir con ustedes este episodio de Josué 9. Invitados a que usted nos acompañe la próxima semana en el estreno de Josué capítulo número 10. Un capítulo relativamente largo, 40 y tantos versículos comparados con lo que hemos estado haciendo. ¡Ánimo! Yo quiero invitarle a que comience a leerlo. Léalo en varias versiones y de verdad se va a edificar y se va a conectar rápidamente con nosotros si usted lo hace.
Le agradezco mucho por sus reportes, pero sobre todo por su sintonía y su interés de estudiar la Biblia. Que Dios les bendiga y, si Dios nos lo permite, retornamos con un nuevo episodio la próxima semana de El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 74 57 y para el extranjero más 502 4235 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación. El anterior programa fue una presentación de el equipo de producción de Radio Vea.